No necesitas entender por qué, pero esta mañana algo te está esperando desde las alturas. Aún antes de que abrieras los ojos, algo ya se había movido en el ámbito espiritual. Una invitación sagrada está tocando a la puerta de tu alma. Cuando el cansancio se hunde hasta los huesos, cuando despiertas con el corazón cargado y los ojos aún ardiendo por sueños no cumplidos, sabe esto: es el momento en que tu alma anhela un viento del cielo. Puede que no lo veas, pero en lo invisible, una ola suave se está acercando a ti, trayendo algo que ninguna fuerza puede detener. Como Pablo y Silas estaban atados, golpeados, lanzados a una prisión oscura y aún así no se quejaron, eligieron orar. Y en esa oscuridad densa, cantaron como si las cadenas no existieran. Cantaron como si el milagro ya los esperara al final de la melodía. Y si un milagro realmente viniera, ¿te atreverías a abrir tu corazón para recibirlo? Si tu fe hoy fuera llevada al límite, ¿aún así elegirías orar? Cierra los ojos y déjame guiarte hacia un viaje que nadie te ha contado. Un viaje que comienza en la oscuridad pero termina en la luz del de repente de Dios, el movimiento repentino de Dios. No estás escuchando estas palabras por casualidad. Hoy marca el primer día de una campaña de oración de 3 días, una campaña que no viene vestida de formalidad religiosa, sino como un llamado al alma. En los próximos 3 días, elevaremos oraciones desde los lugares más profundos de nuestro corazón. Aprenderemos a silenciar la queja y a abrir nuestra boca con gratitud. La historia que estás a punto de escuchar es uno de los símbolos más poderosos de toda la Escritura. Que tu corazón se aquiete y escucha atentamente. El viento nocturno se cuela por las grietas de la prisión. Las paredes húmedas de piedra llevan el olor del moho y la desesperación. Cadenas oxidadas sangran contra las muñecas de 2 hombres, pero en medio de todo eso hay un canto que rebota en la piedra, que remueve la atmósfera. Un canto de aquellos que se negaron a quejarse, que se negaron a lamentarse y eligieron alabar. Estos son Pablo y Silas golpeados no por hacer el mal, sino por creer en la verdad. No oraron para escapar, oraron porque la oración era el aliento de sus almas. Y justo a la medianoche, cuando la oscuridad alcanzaba su punto más alto, el cielo tembló. Las cadenas se rompieron. Las puertas de la prisión se abrieron de par en par. Nadie puede resistirse a la mano de Dios. Estás siendo cautivo por algo que ni siquiera puedes nombrar. Una tristeza sin raíz. Una sensación de no ser libre. Algo de lo que nunca has hablado, pero que silenciosamente te ata más cada día. La historia de Pablo y Silas no es solo historia, es un reflejo espiritual de nuestras vidas. Medianoche es cuando la oscuridad interior alcanza su punto más alto. Las cadenas son los susurros de negatividad, las frases que te repites cada día. Nunca voy a salir de esto. Y el canto, esa es la oración, esa es la fe, esa es la negativa a rendirse. Lo primero que necesitas saber: deja de quejarte. Cada vez que te quejas, estás añadiendo otro eslabón a tus propias cadenas. Recuerda lo que debía tomar 40 días
Israel lo vagó durante 40 años por la murmuración. Cada vez que pronuncias una queja, un año de tu vida puede quedar atado. Pero cada palabra de gratitud rompe una cadena. La oración es la llave que abre la prisión de tu alma. Hoy, elige fe en lugar de queja. Elige alabanza en lugar de temor. Elige caminar incluso cuando no veas nada. Porque el de repente de Dios, el movimiento repentino de Dios puede estar más cerca de lo que crees. La verdadera fe no crece en días tranquilos. Crece en la oscuridad, en el desierto, entre sollozos silenciosos y sueños inquietos, llenos de preocupaciones sin nombre. Alguien dijo una vez: ya no creo en Dios, porque he orado demasiado y nada cambió. Pero lo que no sabe es que algunas semillas deben ser enterradas muy profundo para que cuando broten, atraviesen la tierra y se estiren hacia el cielo. Algunos milagros no estallan como fuegos artificiales, llegan en silencio, como rocío de la mañana tocando el alma. María, de Belém do Pará, escribió un comentario que nunca olvidaré. Oré durante años para que mi hijo encontrara trabajo. Pero en el tercer día de la campaña del de repente de Dios, se abrió la puerta, consiguió trabajo inmediatamente después, y supe que no fue coincidencia. María no esperó el milagro para creer, creyó para ver el milagro. Ese es el cambio espiritual, cuando el alma deja de preguntar ¿cuándo? Y empieza a declarar: sé que Dios está obrando. En otro lugar, Francisca de Pernambuco oraba por un caso legal que parecía completamente cerrado. Dijo que era humanamente imposible, pero hizo algo que pocos hacen. Ofreció una ofrenda de gratitud antes de que llegara la bendición. No esperó ver para creer. Ella creyó como si ya hubiera visto. Y sucedió, el caso se resolvió. Los documentos se firmaron. La puerta cerrada se abrió de par en par. Lo que me conmovió no fue el resultado, sino su corazón firme mientras esperaba. Para ella, la lucha no era contra un juzgado, era una conexión con el cielo. Y Lucimar desde Fortaleza, Ceará, tenía un anhelo silencioso: vender un apartamento que llevaba años en el mercado sin interés alguno. No se quejó, no murmuró, simplemente se unió en silencio a la campaña de oración. En el tercer día, como si hubiera estado escrito, apareció un comprador, se firmó el contrato y el hogar se convirtió en testimonio. Cuando dijo: oré y sucedió, sus palabras llevaban el peso de incontables noches sin dormir, rechazos repetidos y miradas sin esperanza. 3 historias, 3 lugares distintos, 3 problemas, aparentemente sin conexión, pero un hilo en común: la fe probada a través de la decepción y fructificando en la oración. No conocieron a un pastor, no necesitaron una iglesia llena. Conocieron a Dios justo en medio de sus luchas. Y Dios nunca ignora el clamor de los que siguen orando cuando todo lo demás guarda silencio. Quiero que pauses un momento y reflexiones sobre ti mismo. ¿Has caído en el ciclo de la decepción? Orar, esperar, luego dudar. ¿Alguna vez has pasado la noche en vela, no para alabar, sino para preguntar: Dios, ¿todavía estás ahí?
¿Has visto tu desempleo no solo como falta de trabajo, sino como un alma encadenada? El verdadero anzuelo no está en tu currículum, está en las cadenas invisibles que rodean tu corazón. Tal vez te estás despertando a las 2 a.m., inquieto, con la mente girando, el corazón palpitando. Miras al techo y no ves esperanza. Escuchas el tic-tac del reloj, como si el tiempo se burlara de tu alma. Eso no es solo una noche sin dormir, es un alma sin descanso. Es una batalla sin sangre, pero con lágrimas, sin heridas físicas, pero con cicatrices espirituales. En esos momentos, no busques una razón, busca a Dios, porque es en la oscuridad donde la luz brilla con más fuerza. La Biblia nunca prometió que la vida sería fácil, pero siempre promete: nadie que confíe en el Señor será avergonzado. Salmo 25, 3. La pregunta no es si enfrentarás pruebas, es cómo las enfrentarás. Si eliges quejarte, tu alma se encogerá día tras día. Pero si eliges orar como Pablo y Silas, la tierra temblará, las cadenas se romperán y un camino se abrirá en medio de la oscuridad. No sé en qué parte del ciclo de la vida estás. Tal vez eres como María esperando un empleo, como Francisca orando por justicia, como Lucimar esperando un avance financiero. Pero sea cual sea tu situación, lo que sí sé es esto: Dios nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Y a veces, Él elige el de repente para demostrar que nunca fue por esfuerzo humano, sino por poder divino. Así que hoy, comienza de nuevo. No con las mismas preguntas de siempre, sino con una oración nueva. Dile a Dios: no necesito ver para creer. Yo creo y luego veré. Porque a veces, el milagro no viene después del grito, viene después del susurro. Sigo creyendo. Y en un solo momento, el momento repentino de Dios, todo puede cambiar. ¿Estás listo? La batalla no está allá afuera, está dentro de tu propio corazón. Y hoy, has sido elegido para ganar. Hay cosas que no podemos predecir, no podemos planear y no podemos controlar. Sin embargo, curiosamente, muchas veces son esas mismas cosas las que tienen el mayor poder para transformar nuestras vidas. De repente, en portugués, significa de repente. No es solo una palabra, es la forma en que Dios elige actuar. Es su estilo, algo inesperado, no anunciado, no programado por los relojes humanos, pero perfectamente a tiempo, según el calendario del cielo. El de repente sucede cuando dejas de exigir, cuando dejas de intentar controlar, cuando ya no tienes fuerza para calcular. Y justo cuando crees que todo ha quedado en silencio, Dios interviene sin previo aviso, sin explicación. No lo preparaste, pero el cielo aún así llama. Él no viene porque estás listo, Él viene porque Él lo está. Ana, de Salvador, compartió una vez su historia durante una sesión de oración en vivo, con la voz temblorosa. Lloré durante 7 meses. Mi hija se había escapado de casa. Hice de todo, busqué, llamé, supliqué. Pero entonces me senté a medianoche y simplemente dije: Señor, si yo no puedo llamarla de vuelta, hazlo tú por mí. A la mañana siguiente, mi hija tocó la puerta. Ella no pidió más.
No preparó nada, pero el cielo llamó. Ese fue un de repente. La historia de Pablo y Silas que mencionamos no es un símbolo lejano. Es un patrón divino que Dios aún usa. Personas encadenadas, golpeadas, olvidadas en la oscuridad, pero que eligen no rendirse, cantan, oran. No piden ser liberados, simplemente se conectan con el cielo. Y justo a la medianoche, cuando todo parecía perdido, Dios sacudió la prisión. Las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron de golpe. Ningún hombre lo hizo, solo Dios. Ese es el poder del tiempo sagrado. La Biblia habla a menudo de la hora de la tarde, las 6:00 p.m., la hora en que Adán se encontraba con Dios en el jardín del Edén. Es el momento en que los vientos cambian, cuando la luz se desvanece pero aún no es de noche, cuando termina un día antiguo y una nueva puerta comienza a abrirse. Las 6:00 p.m. es la hora de la transición, la hora santa. El momento en que puedes elegir ofrecer tu día al cielo e invitar a Dios a entrar en tu mañana. Y luego, la medianoche, las 12:00 a.m. En la Escritura, esto no es solo una marca en el reloj, es la hora de la liberación. El momento en que Pablo y Silas oraron, el instante en que los israelitas salieron de Egipto después de la Pascua, es cuando Dios inicia su movimiento más poderoso, rompiendo lo que parecía irrompible. Una vez escuché a un padre decir: me quedo despierto hasta la medianoche cada noche, no porque no pueda dormir, sino porque quiero ser el primero en ofrecer el nuevo día a Dios. Él había sido adicto, estaba en bancarrota, perdió a su esposa. Pero con una sola decisión, orar a la medianoche, todo cambió. Un mes después, escribió: nadie me reconoció, pero Dios sí. Y exactamente a las 3:00 a.m. de ese día, llegó una llamada telefónica que abrió la puerta a la restauración. Solemos pensar que Dios se mueve lentamente, pero la verdad es que nosotros vivimos con prisa. Mientras Él se mueve justo a tiempo, y en solo una hora exacta, Dios puede cambiar el curso de años. La pregunta es: ¿le darás esa hora? Tal vez has orado, esperado, desesperado, pero hoy quiero que sepas, todavía hay un momento sagrado que nadie ha tocado y estás siendo invitado a entrar en él. Intenta ofrecerle a Dios tus 6:00 p.m. Detente, no hagas nada, solo ora. Y si te atreves a mantenerte despierto a la medianoche, para darle los primeros minutos del nuevo día al que lo creó, observa lo que Él hará. Él de repente no requiere tu esfuerzo, solo requiere que tu corazón se abra en el momento correcto, y Dios hará el resto. Él no pide tu perfección, solo tu presencia cuando el cielo está esperando. Hoy quiero que recuerdes esto: los milagros no llegan cuando estás preparado, sino cuando estás dispuesto. Y ese momento podría ser esta noche. Podría ser cuando ofrezcas las 6:00 p.m. o la medianoche, o cuando susurres: Señor, esta hora es tuya. Comienza ahora. Solo una hora, un momento. Y entonces, de repente, el movimiento repentino de Dios vendrá sin aviso,
pero siempre a tiempo. La fe no es un camino solitario. La fe es el eco de millones de oraciones. Las pisadas de quienes siguen caminando incluso cuando no pueden ver la luz al final del camino. Y hoy, mientras escuchas estas palabras, esto no es una invitación a un desafío. Es una metáfora sagrada, una imagen para que tu alma entienda que algo más profundo se está moviendo en el ámbito espiritual. La campaña de 3 días del De repente de Dios no es una prueba de tu fuerza. Es un puente santo que te conecta con una realidad más allá de la lógica. 3 días no es un número al azar, es un símbolo de unidad eterna. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 personas, 3 presencias, pero un solo poder. Cuando oras durante estos 3 días, te estás alineando con la plenitud del ser de Dios. Y así como Jesús pasó 3 días en la tumba antes de resucitar, tus 3 días pueden convertirse en el punto de inflexión de tu alma, rompiendo cada cadena invisible que ata tu vida. Tal vez hoy te sientes pequeño. Tal vez crees que nada de lo que haces puede marcar la diferencia. Pero recuerda, una sola chispa puede atravesar la oscuridad. Una oración puede sacudir los cielos. Así que te invito no solo a escuchar, sino a actuar. Escribe en los comentarios esta frase: mi bendición vendrá de repente, de parte de Dios. No son solo palabras, es una declaración, un pacto espiritual. Una afirmación que tu alma escuchará y recordará. Y si realmente lo crees, comparte esta oración. No como un video cualquiera, sino como una oración enviada. Una invitación para alguien al borde del quebranto. Una mano extendida para traer de vuelta a alguien hacia la luz. No sabes quién leerá, quién escuchará, pero sí sabes quién te movió a compartirlo. El Espíritu Santo. Recuerdo a una madre que compartió esta oración con su prima, quien estaba planeando acabar con su vida. La prima no sabía qué era el video, pero en las primeras líneas, cuando escuchó las palabras: en solo 1 hora, Dios puede cambiar años de dolor, sus lágrimas comenzaron a caer. Y en lugar de terminar con su vida, comenzó de nuevo con una oración. ¿Ves? Un acto pequeño, un simple compartir, puede salvar un alma. Finalmente, quiero que te aferres a una cosa como un susurro final antes de que amanezca. Cuando toques la puerta de la oración, no te sorprendas si el cielo te responde tocando de vuelta. Porque Dios no está en silencio. Él está esperando a que comiences para que Él termine, esperando a que declares para que Él se mueva. Y de repente, quizá incluso hoy, el milagro llegará.